Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. En este episodio, nos detenemos en uno de los veranos más oscuros de la Edad Media hispánica. Viajamos al año 1391 para entender qué pasó en dos comunidades judías emblemáticas, Mallorca y Lérida. Ambas fueron testigos de pogromos que no solo borraron vidas, sino también siglos de historia, cultura y convivencia. La gran ola de pogromos de 1391 comenzó en Sevilla el 6 de junio, con el asalto brutal a su judería. Las noticias de esta masacre se expandieron rápidamente por la península ibérica y encendieron una cadena de ataques en Castilla y la Corona de Aragón. Valencia, Barcelona, Palma de Mallorca, Lérida. Ninguna ciudad estaba a salvo del clima de odio que se propagó con una velocidad pasmosa. Pero antes de llegar al horror, debemos entender el contexto. La comunidad judía de Mallorca tenía una presencia documentada desde la antigüedad, aunque fue tras la conquista cristiana de 1229 por parte de Jaime y que se consolidó su presencia. Con la nueva administración aragonesa, los judíos quedaron bajo protección real. Esta protección se tradujo en privilegios fiscales, libertad religiosa relativa y autonomía interna. La aljama de Palma no solo creció en número, sino también en importancia económica. Los judíos se dedicaban al comercio, la medicina, el crédito, la artesanía y el estudio. El equilibrio, sin embargo, era frágil. A finales del siglo XIII, los judíos de Palma fueron concentrados en un barrio específico, el Coo Mayor. Aportaban grandes sumas a las arcas del rey, lo que generaba una relación ambigua, necesitados por su capacidad económica, pero también recelados por su influencia. Durante el siglo XIV, las crisis agrarias, las malas cosechas y, sobre todo, la peste negra de 1348 debilitaron profundamente la economía mallorquina. Esta peste, que se llevó entre un 20 y 30% de la población de la isla, fue atribuida por algunos a los judíos, como ocurría en otros lugares de Europa. El papel de los judíos como prestamistas se volvió un factor de tensión clave. Muchos campesinos de la part forana, es decir, las zonas rurales de Mallorca, estaban endeudados con comerciantes y prestamistas judíos como Magaluf Mili o Salomón Susen. Las deudas acumuladas durante años de crisis y malas cosechas alimentaban el resentimiento. Las administraciones municipales y las instituciones locales también recurrían al crédito judío para sostenerse. En un clima de empobrecimiento general, los judíos pasaron a ser vistos como causantes del malestar. La violencia verbal y simbólica fue en aumento. Cada año, durante Semana Santa, era habitual que grupos de jóvenes cristianos se acercaran al Coo para lanzar insultos, piedras y amenazas. Aunque no siempre pasaba a mayores, este tipo de acoso constante fue creando un entorno de inseguridad creciente. La aljama se fue cerrando sobre sí misma, literal y simbólicamente. Las puertas del Coo se cerraban en las festividades cristianas por miedo a ataques. A mediados de julio de 1391, las noticias sobre los pogromos en Sevilla, Córdoba, Valencia y Barcelona ya habían llegado a Mallorca. Las autoridades intentaron contener el ambiente. El gobernador Francesc Sagarriga publicó un pregón con amenaza de decapitación contra quien osara atacar a los judíos de Palma. Incluso se permitió trasladar a familias judías dispersas de la isla al Coo Mayor para protegerlas. Pero las medidas no fueron suficientes. El 2 de agosto, grupos de campesinos armados de las villas del interior llegaron a las murallas de Palma. Se unieron a ellos menestrales y cristianos pobres de la ciudad. Se estima que unos 4.000 asaltantes participaron. Entraron en la ciudad, desbordaron las defensas y se lanzaron al asalto del barrio judío. La violencia fue brutal. Se saquearon casas, se destruyeron documentos, se asesinaron a cientos. Algunas fuentes hablan de 300 muertos judíos y 3 cristianos. Otras fuentes elevan la cifra total de muertos a entre 400 y 500, incluyendo tanto a judíos como a cristianos que intentaron defenderlos o contener la revuelta. El barrio judío de Inca también fue destruido. Se reporta el asesinato de 3 jóvenes judíos, arrojados a un pozo. Muchos otros huyeron.
Unas 800 personas lograron refugiarse en la fortaleza de la Almudaina gracias a la intervención del gobernador. A pesar de ese esfuerzo, la comunidad quedó desmembrada. Las casas fueron saqueadas. Los libros de contabilidad, con los registros de créditos y deudores, fueron escondidos o destruidos. Los negocios se perdieron. Las propiedades sobrevivientes fueron confiscadas o vendidas. En cuestión de días, siglos de vida judía en Mallorca se habían borrado. Al otro lado del mar, en la ciudad catalana de Lérida, la situación fue similar en términos de desenlace, aunque distinta en escala. La comunidad judía de Lérida era antigua y prestigiosa. Contaba con médicos, prestamistas, comerciantes y eruditos. Como en Mallorca, había una relación de dependencia mutua con la población cristiana, los judíos ofrecían servicios valiosos, pero también eran vistos con recelo. En agosto de 1391, tras conocerse los ataques en otras ciudades, el rey Juan I de Aragón escribió al lugarteniente de Cataluña para que protegiera a los judíos de Lérida. El intento fue tardío. El 13 de agosto, la judería fue asaltada. Se destruyó la sinagoga. Se asesinaron aproximadamente a 68 personas. Otros fueron obligados a convertirse al cristianismo. Algunos pocos lograron esconderse. El barrio fue saqueado y despojado de sus funciones religiosas y comunitarias. La conversión forzada no fue el fin del sufrimiento. Los nuevos cristianos, conocidos como conversos, vivirían bajo la sospecha constante durante las siguientes décadas. Muchos practicaban en secreto las costumbres judías. Esa situación, combinada con la desconfianza social, sería uno de los motivos para la creación del Tribunal de la Inquisición en el siglo siguiente. Los pogromos de Mallorca y Lérida fueron parte de una cadena de acontecimientos que modificó radicalmente la composición religiosa y cultural de la península. En Mallorca, la comunidad desapareció casi por completo. Los que sobrevivieron, en su mayoría, se convirtieron. En Lérida, la comunidad nunca recuperó su esplendor ni su posición. Estos hechos no ocurrieron en el vacío. Fueron el resultado de crisis acumuladas, resentimientos sociales, intereses políticos y un antisemitismo que se había ido legitimando con los años a través de predicadores, leyes discriminatorias y exclusiones cotidianas. En un verano sofocante de 1391, ese antisemitismo se convirtió en acción colectiva, en destrucción masiva. Recordar estos sucesos no es solo un ejercicio de memoria histórica. Es un acto de justicia. Las comunidades judías de Mallorca y Lérida no fueron barridas por el viento del destino, sino por manos humanas que actuaron con odio, impunidad y cólera. Que sus nombres y sus historias no se pierdan entre los escombros de la historia. Gracias por escuchar este episodio de Antisemitismo en la Historia. Te invitamos a seguir explorando con nosotros otros casos conocidos y no tan conocidos de antisemitismo en la historia.